Muy buena tarde, un feliz provecho, aunque ya fue hace ratos, pero igual, vamos a continuar, ¿verdad? Ahora nos corresponde el desarrollo de nuestras actividades. Tenemos entonces la asignación de la página de 18 a la 25. Habíamos abarcado un poquito, ¿verdad?, de lo que corresponde a las actividades de por qué los mayas en su momento, ¿verdad?, habían terminado y habían mermado como población, ¿verdad? La principal definitivamente dijimos, ¿verdad? La invasión de los españoles, ya con la instauración de ellos, ¿verdad? El sometimiento que tuvieron hacia los mismos. Hablamos que ellos trajeron algunas enfermedades y entonces todo eso, ¿verdad? Vino definitivamente a mermar a la población. Más sin embargo, les he Buenas mencionado, tardes, ¿verdad? señor. Muy buena tarde, bienvenida. Más sin embargo, les he mencionado, ¿verdad?, que en su momento es bueno reconocer toda aquella lucha, ¿verdad?, que tuvo en su momento esta civilización, que no quisieron, ¿verdad?, solamente ceder solo porque sí su territorio, y que si en algún momento ellos, ¿verdad?, Ya, consideraban dos que, cursos y termino. Este y el perdón, otro. No, dos más. Tres entonces. Sí. Delmi, gracias. Entonces les decía, ¿verdad? Que en este caso, si nosotros vemos, ¿verdad? Y apreciamos esa cultura, tenía mucho honor, decía en su momento, en donde la persona pues daba batalla, ¿verdad? Y que si ellos hubieran sido sometidos realmente de una forma correcta, considero, ¿verdad? Que aún prevaleciera todavía lo que es la cultura. Tenemos entonces que dentro de la misma, pues ellos crearon ciertas situaciones en donde podemos observar que los factores que decidieron ese triunfo fue en su mayoría, ¿verdad? El uso de las escopetas, de pólvora y caballos que ellos traían consigo. Les decía en su momento, ¿verdad? Que no necesariamente vamos a creer que ellos pensaron que el hombre y el caballo eran uno solo. No, pero más sin embargo, ¿verdad? Estableció situación. Isabel, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Junto a ello les decía entonces, vimos estos puntos, 5 puntos que marca, ¿verdad?, la historia como tal. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver los efectos de la invasión sobre las mujeres. Y lamentablemente, pues este fue uno de los elementos que ellas sufrieron más como mujer, porque lamentablemente, pues ellos fueron las más afectadas. En este caso, ¿verdad? Al final de cada combate o de esta batalla como tal, vamos a establecer que ellas fueron ultrajadas de forma violenta. Aparte, ¿verdad? Que fueron sometidas también, aparte de la servidumbre de estos hombres, fueron las que sufrieron este hecho cultural porque se les quitó, ¿verdad?, su vestimenta y se les impuso otra. Se creía que eran personas que en su momento, ¿verdad?, eran personas inmorales, pero no era así, sino definitivamente, ¿verdad? Ellas pues tenían una cultura ya establecida. También, en este caso, las acusaron, dice, de la encarnación del mal por esa desnudez que mantenían, pero es que no era que estuvieran desnudas, ¿verdad? Sino era una ropa corta que empleaban. Y también se tenía, ¿verdad? Que en este caso ellas se degradaron como mujer, vuelvo a repetir, porque ellas ya solo se vieron como esclavas, ¿verdad? Y como alguna concubina, pero ya no como una esposa, ¿verdad? De un indígena, sino directamente, ¿verdad? Solo para el sometimiento de este sexual que se tuvo. Con esta parte de este sometimiento sexual, pues es que surge el mestizaje, ¿verdad? Y en algún momento vamos a suponer ambas situaciones que tuvieron, ¿verdad? Hijos con los españoles de la realeza y vamos a suponer, ¿verdad? Que lógicamente pues tuvieron también hijos, ¿verdad? De los soldados y de esos hombres que en su momento pues no venían de si bien es cierto, eran españoles, pero no venían, ¿verdad? De la realeza ni de una cultura buena. Continuando con ello, entonces vamos a establecer que la dominación española cambió en sí
¿verdad? Todo lo que comprende la cultura maya, dejando solamente, ¿verdad?, como rezago a una cultura indígena. Cuando nosotros vamos a hablar del término indígena, corresponden, ¿verdad?, a los herederos de esa cultura, ya no necesariamente a los, en el en la idea de herederos no consanguíneos, ¿verdad? Sino herederos de la cultura. Porque yo les decía la vez anterior, ¿verdad? O sea, no puedo establecer que de mi sangre corra la sangre española pura, ¿verdad? Tuve que haber nacido allá en España para que yo crea eso y que mis padres hayan sido descendientes de España, ¿verdad? Y que no corre por mí la sangre indígena como tal o de la cultura maya, porque yo tendría que hacer una retrospectiva real, ¿verdad? De dónde se estableció. Y nosotros sabemos que de los pocos, ¿verdad? Mayas que quedaron, pues surgió el mestizaje. Entonces ahí es como dan origen, ¿verdad? A esa cultura mestiza como tal. Muy bien. Pasando a otra etapa, pues ya después de que hubo el sometimiento y desaparición como tal de la cultura maya, nosotros vamos a ver esta época colonial. Y la época de la colonia es el nacimiento de un estado finquero, que es la época colonial, pues la instauración de los españoles en lo que fue el territorio mesoamericano, explotando en ellos no solo a los indígenas, sino también la tierra, todo el fruto de la tierra que pudiera obtenerse de la misma. La historia colonial gira alrededor de la explotación del trabajo indígena y lo que estos pueblos vivieron en esa etapa. Dan una explicación histórica de este atraso. Ya ellos ya no vivieron como seres normales, ¿verdad? Sino como esclavos, en una miseria, en una ignorancia, porque ellos ya no accedieron al avance de su educación, sino simplemente, ¿verdad? Fueron sometidos como trabajadores. Usted sabe que un esclavo trabaja, ¿verdad? 24 horas al día y que no tiene descansos, no tiene un pago, no tiene una educación, no tiene absolutamente ningún derecho. Y por lo tanto, ¿verdad? Ellos trabajaban en sí para los españoles como tal. En en este punto de la historia, los españoles crearon una ideología que tenía sus raíces en una conquista. Nosotros sabemos que no existió realmente una conquista, les decía la vez anterior, ¿verdad? Porque conquista es cuando usted la coteja, cuando usted le llevan flores, chocolates, le dedican canciones, ¿verdad? Y lo que hacen es merecer su aprecio, ¿verdad? Llamar la atención suya de una buena forma. En este caso, aquí se vino a irrumpir, ¿verdad? A matar y a robar. Entonces no existió una conquista. Se establece que hubo una superioridad, ¿verdad? De todo el continente, llamémoslo así, hispano, ¿verdad? Porque también ya habíamos hablado que no solo fue, ¿verdad? Viéndolo ya desde la actualidad como país, ¿verdad? Guatemala, el único sometido, sino también fue México, fue Honduras, El Salvador y antes, ¿verdad? Todavía en otros continentes. Entonces es ahí como nosotros vemos, ¿verdad? Esa superioridad. En este caso, las culturas de los pueblos indígenas se ve como inferior y se ve dominada. Es más, en su momento, ¿verdad? Se prohibió que ellos tuvieran alguna práctica todavía, ¿verdad? De esa cosmovisión maya de la cual ellos conocían. Esta ideología fue trasladada a los hijos y a los descendientes, teniendo como vigencia hasta el día de hoy en muchos sectores sociales. Vuelvo a recalcar, ¿qué cultura se implantó, verdad? La de los españoles, en donde se utilizaban ya vestidos, ¿verdad? No la vestimenta de tela no, de la tela, por ejemplo, que se utilizó en su momento, ¿verdad? En donde, por ejemplo, era el yute, era lo que nosotros hoy en día conocemos, ¿verdad? Como una manta, ya no se estableció, ¿verdad? Un taparrabo para el hombre, sino ya se estableció como tal un pantalón. Entonces, cuestiones como esas es como nosotros vamos viendo qué instauración tenemos. La religión católica, ¿verdad? Prominente, el idioma español o el castellano como tal, porque ese es su nombre, ¿verdad? Castellano, que viene de lo que es la ciudad de Castilla en España. Ese es el origen entre los demás sistemas que nosotros podemos encontrar. La monarquía, ¿verdad? Como un gobierno, es decir, que existe un rey, un principado que vino a gobernar y que en su momento era el único que podía tomar decisiones dentro del territorio. Y por ello es que nosotros establecemos esas partes de conquista.
Mientras vamos avanzando, las luchas, ¿verdad? Y rebeliones de los indígenas, en este caso, surgieron y sucedieron contra la esclavitud. Ya estaban cansados, ¿verdad? De trabajar sin ninguna remuneración, sin ningún pago, sin ningún salario, sin ningún atributo que ellos pudieran tener como seres humanos, ¿verdad? Y lo que hacen es que ya cansados de esta opresión cultural y la imposición de la religión católica, pues hace, ¿verdad?, desencadenar muchas rebeliones, encabezadas, la primera por Manuel Todd, que fue capturado, torturado y salvajemente asesinado por el régimen colonial en 1815. Aquí cabe resaltar, ¿verdad? Lo que yo les hacía ver, después de que pasan, ¿verdad? Siglos, porque estamos hablando de 1517 a 1815, pues nosotros ya avanzamos bastante. Mas, sin embargo, como ese régimen se establecía, pues surgen, ¿verdad? Personas que ya están cansadas, y era lo que yo les hacía ver, ¿verdad? O sea, los hijos de los hijos eran esclavos, y así era como se venía desarrollando este tipo de sociedad. Dice también, está el dirigido por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en Totonicapán en 1820. Entonces ya aquí, ¿verdad? Ya se hacen otros levantamientos. Y nosotros conocemos, ¿verdad? La ciudad, pero tal vez no conocemos como tal en físico, pero sí hemos escuchado mucho de la ciudad, le llaman prócer de Totonicapán. ¿Por qué? Porque ahí nació y ahí se estableció, ¿verdad? Lo que es Atanasio Tzul, un prócer de la independencia como tal, con el nacimiento de los hijos de matrimonios españoles que vivían en la Capitanía General, que era el territorio que hoy ocupa Centroamérica. Se formó un grupo que en este caso, que aunque no había nacido en España, disfrutaban de los mismos privilegios. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Habían personas que iban a ser distintas, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos como los indígenas. Entonces, este sector social se iba a establecer, por ejemplo, de los españoles que habían venido a radicar aquí en el territorio centroamericano y habían tenido hijos y por ende, ¿verdad? Eran hijos de españoles, pero nacidos en el territorio centroamericano. Entonces, ellos iban a tener privilegios iguales que los españoles, pero a ellos se les llamó criollos, es decir, a los nacidos acá, pero que eran hijos de españoles como tal. Cuando creció esta cantidad de los criollos que habitaban Centroamérica, comenzaron a pensar que querían ser los dueños de todo, ¿verdad? Ya no seguir tributando a España, sino ya ellos apoderarse del territorio porque lógicamente habían nacido acá, es decir, en Centroamérica. Comenzaron a pensar que querían ser los dueños de este territorio, que no querían seguir, ¿verdad? Enviando a lo que era, por ejemplo, los tributos a España, porque era lo que yo les decía, o sea, se producía, se desarrollaba, ya no solo pensemos en el algodón, en el maíz y otras situaciones, sino pensemos en los minerales, ¿verdad? La plata, el oro, el jade. Entonces se mandaba todo a España y aquí se trabajaba solo para ellos. Entonces ellos, cansados de esta situación, pues dijeron, basta, ¿verdad? Mejor nosotros abolimos todo eso y que todo lo que se produzca se quede aquí como tal. Entonces querían ocupar los cargos públicos, ser los jefes de los militares y los gobernantes que estaban a su cargo, ¿verdad? En este caso, el territorio guatemalteco. En el 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia de las provincias centroamericanas, aunque esta, dice, unión duró poco tiempo, pues había intereses, ¿verdad?, de crear un gobierno colectivo, sino que cada quien cuidaba, ¿verdad?, y defendiera su propia provincia. Entonces la dividen en fincas y parcelas. Ustedes saben que la situación del ser humano, veámoslo desde este punto generalizado, es que el que tiene más quiere más, ¿verdad? Y el que no tiene, pues quiere, lógicamente. Entonces acá la pugna siempre va a ser entre poder político y poder económico. Entonces ya ellos declaran independiente, ¿verdad?, a Guatemala de lo que es la corona española, pero más sin embargo van a surgir problemas entre ellos por la misma situación, porque dice, los criollos no cambiaron las consideraciones de vida en este caso, de la mayoría de la población. Estaba sometida igual al trabajo nuevamente, a la miseria, a la explotación y a la pobreza.
Por eso se llamó un grupo de conservadores, porque si bien es cierto, sacaron a todos los españoles, pero se quedan los criollos y ellos se convierten en un grupo de conservadores, es decir, que mantienen el poder, la hegemonía como tal, y lo que hace, ¿verdad?, es que siguen teniendo a los pobres indígenas como esclavos y productores. Esto duró de 1821 hasta 1871. Desde la invasión de los españoles a nuestro territorio surge un ladino o mestizo. En este caso ya habíamos hablado, ¿verdad? Los mestizos fueron favorecidos porque no se les obligó a pagar ningún tributo a la corona española, pero se les permitió ser dueños de algunas tierras. Y cuando estos acceden a ser dueños de algunas tierras, también ya ocupan algunos cargos públicos, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros empezamos a ver algunas diferencias, no en situaciones de cambio, ¿verdad? Para los indígenas, sino solamente en la estructura del poder que se establecía en aquel entonces. Ya se habla de capataces o mayordomos en cada finca. Se establecen oficios para las personas, como lo que es la herrería, la carpintería, la zapatería, la sastrería, el comercio y entre otras necesidades que tenían que cumplir como sociedad. Aún inconformes, ¿verdad? Los criollos, que eran los menos favorecidos por este tipo de gobiernos conservadores, y los mestizos logran estudiar, ¿verdad? O tener una vida más acomodada. Y se unen, en este caso, crean, ¿verdad? Una revolución francesa. Ellos no crearon la Revolución Francesa, ellos solo continúan con esos ideales cuando se establece la Revolución Francesa. O sea, ¿dónde se establece la Revolución Francesa? Pues en Francia, ¿verdad? Pero nosotros vamos a imaginar, ¿verdad? Como cuando pasa algo en los Estados Unidos y uno dice, ah, eso es en los Estados Unidos. No, pero trae consecuencias, ¿verdad? A otros países, a otros sectores sociales y lo mismo pasa en este caso acá, ¿verdad? En este territorio. Con la Revolución Francesa en 1789 se habla mucho de libertad, igualdad y fraternidad para enfrentarse a los gobiernos conservadores que estaban en el poder por más de 30 años, principalmente, ¿verdad?, el gobierno conservador del general Rafael Carrera, que se estableció de 1844 a 1871. Son esos 30 años de los que nosotros hablamos, ¿verdad? De una lucha de poderes en donde solo ellos se enriquecían y el resto, ¿verdad? No tenía derechos, no tenía igualdad, no tenía fraternidad, no había ninguna libertad. Los enfrentamientos entre estos conservadores y los liberales también fue, dice, armados, y así fue un mariscal, Serapio Cruz, popularmente conocido como Tatalapo. Y usted tal vez ha escuchado, ¿verdad?, alguna vez de este término, porque decían la mayoría, ah, eso fue en el tiempo de Tatalapo, ¿verdad? Sí existió el personaje, ¿verdad?, que era mariscal Serapio Cruz. ¿Y qué pasa con este personaje? Pues él quería que todos los civiles, es decir, los criollos, los mestizos, los campesinos, los indígenas, que toda la sociedad tuviera acceso a una economía y que todo fuera de forma equitativa, ¿verdad? Según lo establece este caso, pues la Revolución, ¿verdad?, Francesa quiere que esa fraternidad pueda existir realmente en nuestro territorio. ¿Y qué es lo que pasa? Él crea, ¿verdad?, un movimiento, es decir, que convence, ¿verdad?, a grupos de pobladores para combatir las fuerzas del conservador, ahora representado por el presidente Vicente Serna, utilizando, dice, la guerra de guerrillas con un método de lucha, es decir, como habían muchos grupos involucrados, estaban los campesinos, estaba el resto de la población, estaban, por ejemplo, los mestizos, estaban los criollos, pues había bastante, ¿verdad? Persona en contra de ellos. Y se crea la propuesta de reforma integral presentada por Tatalapo, es decir, el señor Serapio Cruz, de la explotación y la presión en la que se vivía. Sin embargo, este movimiento fue derrotado con tropas del gobierno y capturan y asesinan a Tatalapo. Y lamentablemente, ¿verdad? Al matarlo a él, que era el dirigente, que era el líder, pues sí sigue todavía, ¿verdad? Esa situación de lucha de poderes, pero van a darse cuenta ustedes que sí se logran dar cambios, pero no los cambios que él quería.
En 1870, y ya avanzamos, ¿verdad? Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados iniciaron una lucha militar para acabar con un gobierno conservador, ¿verdad? Que era lo que quería Tatalapo. Y Vicente Serna venciéndolo y llegando al poder el 30 de junio de 1871. Sin embargo, los intereses de Justo Rufino Barrios y de, en este caso, Miguel García Granados, no eran iguales, ¿verdad? Los de Serapio Cruz, ya que no buscaban la justicia para los sectores campesinos e indígenas. Al contrario, las filas de los que combatieron con ellos, ¿verdad? No fueron campesinos y mucho menos indígenas. A ese triunfo armado de Justo Rufino Barrios y de Miguel García Granados se le llamó Revolución Liberal. ¿Verdad? Ya querían ellos ser libres de lo que acontecía con los conservadores. En este caso, dice, las medidas de esta revolución liberal fueron para beneficiar otra vez a otro sector. Y por eso es que nosotros vivimos muchas veces, ¿verdad? En estas situaciones de sociedad, de enfrentamiento, de conflicto, de problemas, porque pareciera que solo es saber quién llega al poder y se enriquece, ¿verdad? Sin hacer absolutamente más nada por el pueblo. Y nosotros lo hemos visto en los últimos días. En el caso de ustedes, ¿verdad? Tal vez han escuchado algo, porque son todavía muy jóvenes. Pero si ustedes han escuchado, por ejemplo, antes del presidente Yamatei, estaba el señor Jimmy Morales. Y este señor, ¿verdad? Quiso, bueno, no quiso, sino de hecho compró 2 avionetas que costaron una gran fortuna, ¿verdad? Que de hecho no le iban a servir de nada. Y lo cual, como la población estuvo en contra, ¿verdad? Las devolvió, pero igual, o sea, él ya había sacado la parte que le correspondía. Entre muchos otros proyectos que él hizo, como por ejemplo de la ruta de Chimaltenango, ¿verdad? Que hizo él esa carretera, pues una carretera totalmente en un mal estado, en una mala construcción, más sin embargo, ¿verdad? Fue una millonada de dinero que él estableció y él se llevó, ¿verdad? Su gran parte. Entonces vemos cómo desde siglos atrás nosotros vemos esa situación, ¿verdad? Y un grupo social que se va a beneficiar. Antes de él, ¿verdad? Estuvo el señor Otto Pérez Molina y la señora Roxana. Y entonces ellos, ¿qué hicieron, verdad? Se robaron también millones de millones. Entonces, mire, todo ha sido en turno, ¿verdad? O sea, el que pasa al poder se lleva sus millones y luego quiere otro entrar al poder para llevarse también sus millones y así sucesivamente, ¿verdad? Y nadie realmente vela por el pueblo, sino velan por sus intereses. Acá, entonces, dice que las medidas de esta revolución liberal para beneficiar a otro sector poderoso, es decir, a otro grupo en turno. Y con ello se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por los hijos de familias ricas y descendientes de españoles para controlar rebeliones, protestas y manifestaciones en contra de la población. Más adelante ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a seguir avanzando, ¿verdad? En un estudio independiente de la carrera que ustedes lleven, se van a dar cuenta, ¿verdad? Que el fin primordial de lo que es, por ejemplo, el ejército es defender la soberanía, el territorio de Guatemala. Pero aquí se crea, ¿verdad? Para que ya no molesten más los campesinos, ¿verdad? Que no manifiesten, que no estén rebelando ni nada por el estilo. Y también se abre la Escuela Politécnica para la formación de oficiales, es decir, para crear más soldados. Se crea el registro de la propiedad del inmueble, que sirvió para legalización de la expropiación de tierras comunales para dárselas a los grandes terratenientes y a los extranjeros, especialmente a alemanes. Y miren aquí qué chistosa esa parte. Le quitaron las tierras a un grupo y se las cedieron a ellos. Y aparte se las van a ceder ahora todavía a extranjeros. ¿Y qué tipo de extranjeros, verdad? A unos alemanes. Y entonces con este registro de la propiedad, pues ya tienen ellos hasta documentos, ¿verdad? Que las tierras sí les pertenecen. Se hace una llamada, una ley llamada Reglamento de Jornaleros para asegurar la mano de obra de casi forma gratuita, ¿verdad? Para los patrones.
Y en este caso dice, bueno, quitemos entonces la esclavitud, pero ahora disimulémosla, digámosles que les vamos a pagar, ¿verdad? Entonces les vamos a pagar por jornada, pero esto fue mentira, solamente la instauraron. Y entonces dice, quienes veían a los jornaleros como su propiedad. Si los jornaleros se negaban a trabajar, eran capturados por la policía o el ejército y eran obligados a trabajar de igual forma forzosa. Entonces, vean, ¿verdad? Antes era gratuita y libre para ellos, ahora no, mejor ahora cada quien que posea, ¿verdad? Sus propios jornaleros. Y de todas formas, iba a ser gratuito. Se crean los tres poderes que forman el Estado guatemalteco, el poder ejecutivo, ¿verdad? Que corresponde al presidente, los ministros, el ejército y la Policía Nacional Civil. El poder legislativo, que es el Congreso de la República, y el poder judicial, que comprenden todos los juzgados y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Todos los jueces, magistrados y todo lo que comprenda un poder que vaya a aplicar justicia como tal. Se le quitan las tierras a muchas comunidades indígenas y a la Iglesia Católica. Entonces, lo que les decía, vamos a quitarle a este grupo para que ahora sea dueño otro, ¿verdad? Ya ustedes ya gozaron, ya disfrutaron de esas tierras, ahora le toca el turno a otros. Se le van a expropiar grandes cantidades y extensiones de tierra. Por eso es que nosotros aquí en Quetzaltenango hemos escuchado, ¿verdad?, que se expropiaron conventos, seminarios que sirvieron para la educación pública. Y en este caso, un convento que sirvió, ¿verdad?, o que todavía está instaurado es el Instituto Normal para Varones de Occidente, ¿verdad?, que se llama INVO, y el Instituto Normal para Señoritas de Occidente, que en sus siglas, ¿verdad?, se llama INSO. Y estos eran conventos. Uno era un monasterio, el de varones, y el otro, ¿verdad? Era un convento de monjas. Pero como la iglesia, presidente, ¿verdad? Les quita estas instalaciones y se las cede a la educación para que entonces ahí, ¿verdad? Se imparta educación gratuita, obligatoria y laica. Gratuita porque ya no se iba a cobrar absolutamente nada. Obligatoria porque todos los niños supuestamente tenían que ir a estudiar. Y laica porque ya la Iglesia Católica ya no tiene que ver absolutamente nada, ¿verdad? Entonces deja de ser religiosa. Ya no le van a imponer al niño, ¿verdad? A que crea en una religión como tal. Dice, como vimos, estas medidas sirvieron para profundizar y legalizar el despojo de las tierras, otra vez, ¿verdad? Lo que fue la explotación y la opresión en estos elementos de las pobres personas. Nosotros hemos visto, y usted tal vez se pregunta, ¿verdad? Como, como persona, miren, pero ¿por qué existe tanta pobreza? ¿Por qué existe, por ejemplo, ¿verdad? Tanta desnutrición? ¿Por qué existen muchas familias desintegradas? Porque todo es un patrón repetitivo. Pareciera, ¿verdad?, que el que antes tuvo muchos hijos, otra persona lo vuelve otra vez a repetir, pero como no tuvieron acceso a educación, estos pobres niños, pues que vienen, ¿verdad?, no tienen acceso a educación y nosotros lo podemos comprobar. Ustedes han visto que en las calles hay madres de familia pidiendo dinero con 3, 4 niños, ¿verdad? Uno en brazos y otros chiquititos, ¿verdad? Y todos pidiendo limosna. ¿Qué le espera a ese niño? Pues tener una repetición de patrón de vida. Cuando él sea grande, cuando él sea adolescente, posiblemente, ¿verdad? Lo que va a pasar es que él va a decir, bueno, pues yo me quiero salir de mi casa, ¿verdad? Porque en mi casa solo me ponen a trabajar y posiblemente vaya a tener contacto con otra adolescente y formen una familia a temprana edad y nuevamente, ¿verdad? Tener un montón de hijos que no van a poder mantener y al no mantenerlos, ¿verdad? Los mandan a trabajar, son explotados y otra vez el mismo patrón de vida, ¿verdad? El niño crece, no va a la escuela, no tiene un oficio, no tiene una profesión y él vio que su papá, que su abuelo, ¿verdad? Así fue la vida de ellos, entonces ellos vuelven a repetir ese patrón. Y entonces la sociedad en general, el gobierno, ¿verdad? No se ocupa de ellos. Y por eso entonces nosotros vivimos, ¿verdad? En pobreza, en extrema pobreza, en este analfabetismo, en desnutrición, vivimos, por ejemplo, con violencia, ¿verdad? Porque hoy en día es fácil que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los recluten, ¿verdad? Las maras y le vayan a decir, mira, ¿para qué vas a trabajar, verdad? Yo te voy a pagar por ir a matar a una persona
100 quetzales y va a decir el niño, ¿verdad? Entonces mejor lo hago porque 100 quetzales es lo que yo pido limosna todo el día y al matar a una persona lo hago en cuestión de 1 hora, ¿verdad? Me trae más cuenta, pero no ven, ¿verdad? Del daño que están generando en ellos y en otras personas. ¿Y por qué se da todo esto? Porque lamentablemente, ¿verdad? Los gobiernos pues no se preocupan del ser humano, sino se preocupan de ellos mismos. Entonces todo esto conlleva, ¿verdad? Ese proceso que nosotros desde la época de invasión española traemos consigo y que no ha cambiado hasta la fecha. Ustedes se dieron cuenta, hablamos entonces de una época colonial, después pasa una época feudal, ¿verdad? Después pasa una época supuestamente independiente, después de la independiente le llaman una época liberal. De la época liberal vamos a pasar a la época democrática, que es en la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Pero que en realidad solo tienen los nombres, porque no se vive como tal, como lo establecen, ¿verdad? Los estatutos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar hasta el momento. Y aquí dice, estas leyes de los liberales estuvieron funcionando hasta 1944. Y ya se van a dar cuenta ustedes por qué, ¿verdad? Porque surge otra vez otra revolución, ¿verdad? Distinta. Pero ya esta es totalmente también, ¿verdad? Otra situación. Pero yo me voy a quedar hasta aquí porque nuestro documento pues afirma, ¿verdad? Que es de la página 18 a la 25. Así que nosotros habíamos visto parte, ¿verdad? De la 18 la vez anterior y pues comenzamos, ¿verdad? En este proceso. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda, si ustedes quieren comentar sobre algo, agregar al tema, pues este es el momento. No, señor, no hay ninguna duda. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a tomar el resto de minutos para pasar nuestra información al cuaderno y dejarlo de una vez subido. No olvide que del documento que vimos, de las páginas que hemos visto y el otro que teníamos al inicio, es que vamos a sacar nuestra prueba de evaluación, por favor. Así que trabajemos. Si alguien tiene pendiente alguna tarea, envíela, por favor.